nuestra invitada del día de hoy. Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson, ¿me escuchan bien? Completamente bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha tratado estos días a mi querida Tamara? Mira, con bastante frío, Nelson, aquí no ha parado de llover por días, por semanas. Acá no llueve. Mucho frío. ¿Cómo? Acá no llueve todavía. Muy poco. No ha dejado de llover, no ha salido el sol, han sido días de nubes y nubes y lluvia y lluvia, y eso, créeme, afecta un poco el ánimo, afecta también, sí, el biorritmo del cuerpo, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y nada, de aquí quizás 3 meses, 4 meses con este clima hasta que llegue la primavera y pueda sentir nuevamente el sol en mi piel. Yo particularmente te digo, me gusta el sol, me gusta más el sol que los días nublados. O sea, cuando hay día nublado, la plena que yo me pongo hasta un poquito triste. Yo digo, chuti, aquí es como que veo Sí, el día triste. En cambio, cuando hay sol, a muchas personas no les sí. gusta, a mí sí me gusta, es como que estamos más activos, como que hay que hacer esto, lo otro, vamos, sí, se puede, sí, se. Hay, Pero hay cuando más hay, vida, y te da ganas sí, de disfrutar la la verdad vida. que sí. De hecho, tomar el sol es vitamina D, hasta donde entiendo, y obviamente no te vas a salir a quemarte, a contraer cáncer de piel, pero a extralimitarte, pero tomando grados considerables de sol te ayuda al metabolismo y te ayuda a muchas cosas, ¿sí o no? Sí, 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 y de hecho aquí la gente se deprime mucho en invierno, los meses de diciembre, enero, febrero son meses bastante complejos, justamente por la falta de sol, por la falta de esta vitamina que te ayuda, vitamina D, que te ayuda al cuerpo, ¿no? A que funcione el cuerpo y sobre todo a mantener un poco los ánimos. Entonces, mira, es bastante duro, a veces no hablamos de eso, pero es necesario reconocer que más allá de lo que se conoce como el norte global, los países desarrollados o con algún tipo de desarrollo, certeramente no hay el clima ni las estaciones, las 4 estaciones, pues tienen sí sus encantos, pero a la hora de la verdad hay ciertos territorios donde no hay sol. Aquí, por ejemplo, de verdad, las nubes, los días grises, no es que sea una semanita o semanita, sino que son todos los días por meses, por meses. Ay, no. Entonces, ¿entiendes tú también la necesidad que existe cuando sientes un poquito de sol o de correr al sol y sentir el sol en tu piel? Y todo lo que significa no solamente para las personas, pero también para el país, para el desarrollo, para la agricultura, es bastante complejo y bueno, como decías, lo que hay, toca tomar vitamina D y esperar un poco y animarse también haciendo ejercicio, caminando, en las actividades diarias, cotidianas del trabajo para esperar un poquito que pasen estas semanas y llegue nuevamente. Ya vi que estabas haciendo también ejercicio ahí en las máquinas, Nelson. Trato, más que todo por salud, por movimiento. Decía alguien, creo que lo veía en TikTok, que una de las fuentes principales de energía es el ejercicio. A diferencia de que lo que Ujú. puedan pensar, porque yo he visto mucha gente que dice, no, es que me canso. No, el ejercicio te da energía. Entonces, eso Te es dan bastante el- bueno. Bien, Tamara, sí. entrando ya en terrenos políticos, me gustaría me gustaría tu percepción acerca de lo que ha ocurrido en estos últimos días, principalmente con el hecho de que amanecimos, ayer me parece, con el riesgo país elevado. El riesgo país es esa puntuación que le dan a los países sobre la perspectiva que tienen internacionalmente sobre el cumplimiento de deuda, sobre la estabilidad, sobre la confianza, ¿no? El riesgo país. Que irónicamente, cuando, no, cuando Lazo entra, el riesgo país bajó, porque Lazo Ujú. tuvo una mejor entrada. Es irónico, la verdad que Lazo es de los peores presidentes, pero es irónico. Empezó bien. Noboa no empieza tan bien. Me gustaría tu criterio porque esa gira que se pega Noboa hace que el riesgo país se dispare. Bueno, y si somos un mejor país, ¿no? O sea, deja a Guillermo Lazo un mejor país, Lenín Moreno dejó un mejor país. Es increíble cómo estos seres se meten en su burbujita y no quieren ver más allá, no les interesan. No, yo creo que de plano, de verdad, Nelson,
no les importa. Lo que ha significado el Ecuador en estos últimos años a nivel internacional, o sea, lo niegan, no lo quieren ver, e inclusive la percepción que se tiene dentro del país por las noticias, por todo el manejo mediático, no es la que existe, por ejemplo, por acá. Ecuador se ha vuelto un país referente de narcotráfico, del narcotráfico más un país referente de violencia, donde ya no puedes ir a pensarte como un destino turístico, un destino al cual disfrutar de los climas, de todas estas maravillas naturales que tiene nuestro país, no se diga las maravillas culinarias. Es un país de referencia por donde llega, es un país, digamos, de tránsito por donde llega la mayor cantidad de cocaína a Europa, por ejemplo, a los puertos Claro. tanto de Amberes, Bruselas o aquí en Rotterdam, en Países Bajos, de números, yo no me estoy inventando, a ver, esas son las noticias que también se comparten aquí. Y si yo digo del Ecuador, que soy del Ecuador, me dicen nada del país bananero, de donde hay drogas y donde están matando a la gente como lo que decíamos, ¿no? En la Colombia de los años 80. Y nuestros políticos desconocen eso, no lo mencionan o no lo quieren ver porque de plano en eso no les conviene. En el caso de Daniel Noboa, yo creo que no le conviene aceptar el país que está recibiendo, no le conviene aceptar los desafíos que va a tener gobernando un país por años, 6 meses, no se diga también dentro de todo lo que significa este corto tiempo y lo que está heredando o lo que va a mantener de lo que ha sido y todavía sigue siendo el gobierno de Guillermo Lazo. Ujú. Entonces vivimos en una negación absoluta y escuchamos, tú acabas de poner hace pocos minutos lo que dijo Guillermo Lazo ayer Claro. en este encuentro de que Ecuador es un mejor país y la lectura internacional te dice que no lo es. Ujú. Esta mañana también yo leí un artículo sobre los esfuerzos que se han hecho para poder prescindir de la visa Schengen, de la visa que se requiere cuando vienes a los estados europeos. Y yo me río, Nelson, me río porque es hasta ridículo que pretendan mentirle así al país, cuando aquí se sabe y se conoce que el Ecuador es uno de los países que está expulsando masivamente a su gente por la condición inhumana de vida que tiene el Ecuador, por la falta de empleo, la falta de medicinas, de educación, la inseguridad. Entonces, que vengan a decirme a mí que el país está ahora mucho mejor que antes, cuando tenemos el riesgo país como está y cuando Claro. tenemos la realidad que la gente la vive, me parece que nos hemos acostumbrado que nos mientan en la cara o que de verdad también como pueblo no nos importa. Yo sé que a ti, a mí, a muchas otras personas nos importa muchísimo y no permitimos que nos mientan, pero mira el gobierno que tenemos, mira la vicepresidenta que tenemos o que vamos a tener a tan pronto Daniel Noboa asuma el gobierno, está ya presentando su gabinete. Yo decía ahorita en un trino, yo no me voy a meter en los apellidos de las personas, pero veamos, esperemos de verdad que esta gente de la cual se está rodeando el presidente electo muy pronto ya, presidente Daniel Noboa, de Claro. verdad les importa el país empezando por eso y segundo que entreguen todo lo que tengan en términos de experiencia, sabiduría, ganas de energía, fe en el país en este corto tiempo que tienen para gobernar y yo no digo ni siquiera para rescatar la patria, sino para no permitir que caigamos al hoyo más hondo que parece que caemos todos los días a día seguido. No, y efectivamente, pues es una de las cosas que la Mira, gente, acaba de salir un poquito el sol. ahí vi un poquito el reflejo, sí. Ajá, así ahí se ve un poquito. No, definitivamente sí, pero da luces el presidente Noboa. Ya se lo puede decir, ya dieron los resultados oficiales. De hecho, a ver, se fue a dar una gira internacional, apenas se conoció el resultado y no trajo buenos resultados. Eso habla un poquito mal. Se menciona que había mencionado a estas personas de prestadores, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, los tenedores de bonos, sobre el asunto del pago de la deuda, porque quiere un préstamo para poder cumplir su oferta. No hay plata. Y si no le dan el préstamo, lamentablemente el país va a caer en default y no va a poder pagar sus atribuciones. Entonces esto puso nervioso al mercado internacional y le mandaron una mala calificación al presidente Noboa ya cuando regresó acá al país. Ese tipo de situaciones, ¿crees tú que es por la poca experiencia? Porque
Ojo, cuando nosotros decimos que no debería inclinarse al FMI, no queremos tampoco decir que puede ir al FMI y decirle en la cara no te voy a pagar. No se puede, tienes que honrar la deuda. Simplemente hay que ser inteligente, hay que renegociar, hay que hablar, ¿no? Porque ya está la deuda, no es que no la puedes pagar, tienes que mantener prioridades. ¿Es la inexperiencia, Tamara? En la experiencia hay un país en quiebra, Nelson. Mira, No hay salía plata. también en las noticias, la Universidad de Cuenca estaba pidiendo el presupuesto asignado que todavía no ha recibido por parte del Ministerio de Finanzas, por parte del gobierno. Ujú. Los gobiernos autónomos descentralizados estaban también mencionando la semana Todavía. pasada que no han recibido el presupuesto. Entonces, no existe un compromiso por parte del Estado central, del gobierno, en cumplir la palabra interna de asignar los presupuestos que tiene que asignar por obligación. Aquí entre paréntesis ya vendrá la señora Abada a decir que no es obligación del Estado garantizar esos derechos, ¿no? Pero a la final, en el gobierno en el que estamos, Guillermo Lasso tenía toda la obligación por la Constitución y por el rol que él representa como el líder, el presidente, también parte del poder ejecutivo, de asegurarse que los presupuestos están asignados y que, digamos, los frentes, por no decir los ministerios, por el frente de educación pública, de medicina pública, de atención a la salud pública, de seguridad, tengan esos presupuestos y puedan ejecutarlos y puedan hacer su trabajo, incluidos los gobiernos autónomos centralizados. ¿Cuántas alcaldías están demandando? ¿Cuántas alcaldías y prefecturas están demandando ahorita al gobierno nacional que pague la deuda que tiene con las alcaldías, con las prefecturas, Así para es. poder hacer su trabajo y atender a la ciudadanía? Entonces tenemos un país en quiebra que parece que no quieren decirlo, o que parece que la prioridad siempre ha sido pagar la deuda y no centrarse también en cumplir con las obligaciones, digamos, internas o caseras, es decir, lo que tienes tú como gobierno, que es tus frentes de derechos. Y no se diga tener un nuevo presidente que va a asumir muy pronto el cargo, la investidura de presidente, casi que dándose cuenta, desayunándose la situación económica y financiera de un país. No nos olvidemos, Nelson, también que tuvo que casi que irle a pedir y a rogarle comprar electricidad a Colombia para Claro. frenar los apagones que se están viviendo en el Ujú. país. Entonces, es súper complejo. Yo no tengo información, supongo que la gente que maneja la economía, economistas también tendrán los datos con mayor precisión de la situación real del Estado ecuatoriano, de sus finanzas. El presidente sacaba por ahí también, el presidente Lazo, una publicación de que se pudo recaudar los impuestos a través del SRI, siendo él además el dueño, o bueno, su hijo, el dueño ya de uno de los bancos más grandes y más productivos del país. Hablando del SRI, y a la par tenemos las universidades exigiendo los presupuestos al Estado. Entonces, ¿te das cuenta cómo nos mienten y cómo distorsionan la información de acuerdo a lo que les interesa posicionar? Cómo los medios de comunicación masivos también se hacen eco de esta ilusión que pretenden ponerle al país, cuando la gente sabe todos los días lo que sucede en la realidad de buscar empleo, seguridad y acceder a los derechos básicos, ¿no? Educación, salud, etcétera. Y otra cosa también que llamó mucho la atención fue el pronunciamiento o la ruptura, podría ser, del acuerdo. Se hablaba mucho de que el presidente Correa iba a lograr un acuerdo, hay mucha gente que brincó, mucha gente que rechazó eso, principalmente personas que en su momento le dijeron lo mismo a Guillermo Lasso, no te juntes con Correa, no te juntes con este señor. Pero No te parece que juntes con la no te chusma. juntes con la chusma, el tema de los florindos. Pero parece que la cosa ya no va, no, la cosa ya no va, y la manzana de la discordia fue la señora Diana Salazar. ¿Qué propone la RC, que seguramente lo va a hacer? Iniciar un juicio político a Diana. ¿Por qué? Por todos los cuestionamientos sobre la tesis y por todos los casos que han quedado relegados y que no han podido ser solucionados, excepto lo que tiene que ver con el correísmo. Ya vimos el tema de la prefectura, que enseguida cayó la fiscalía. ¿Crees tú que realmente merezca un juicio político la señora Diana Salazar? Nelson, ¿cómo podemos asegurarnos seguridad en un país
cuya cabeza de la fiscalía, o sea, la fiscal general del Estado, está acusada de plagio y está encubierta en esa acusación probada, además no es que yo estoy diciéndolo, sino que la gente sabe desde dominio público cómo se ha demostrado esos plagios académicos de la capacidad intelectual de una persona, en este caso de una mujer, que es la cabeza de la fiscalía. Entonces, si ponemos en entredicho su capacidad intelectual y es defendida con estos términos de impericia, ¿qué podemos esperarnos de un sistema de justicia? ¿Cómo podemos hablar de justicia social si ni siquiera podemos asegurar que tenemos un Estado que está dando y asegurando un proceso de justicia, vale la redundancia, justo dentro de todo el proceso legal, cuando su cabeza ha sido demostrada que tiene pruebas de acusaciones de no tener la capacidad intelectual, la capacidad profesional de ejercer ese cargo que ha hecho de ella una mujer poderosa que reparte y parte la justicia de acuerdo a lo que vemos como país, a intereses políticos, que no responde inclusive de forma profesional a esos cuestionamientos. Porque como yo decía una vez, Nelson, si es que a mí me acusan y yo tengo todas las pruebas, y yo tengo mi verdad de haber escrito algo y a mí me acusan de haber plagiado ese escrito, yo me voy a los tribunales a defender mi verdad y a explicar con todas las pruebas porque no tengo nada que esconder ni nada que temer. Pero esta señora, siendo la fiscal general del Estado, se escudó en tantas cosas tan burdas que se permiten en el país que ahora hablamos de impericias. Entonces hemos aceptado lo que es inaceptable en todo sentido de cuando vemos un país que está ahogándose en la violencia y la inseguridad y en la injusticia repartida por una mujer que parece no tener la capacidad intelectual profesional de ejercer ese cargo y que ha demostrado en su ejercicio del poder ser ruin, responder a intereses políticos, amenazar. La gente le tiene miedo a esa señora y la gente tiene miedo a la fiscalía por la persecución que ella ha demostrado desde todo el ejercicio de su poder. Y creemos que tenemos que tener un Ecuador que ahora está mejor cuando una cabeza como ella no ha demostrado que ella es una de las razones por las cuales el país está como está. Entonces, demandar un juicio político me parece de cierta forma algo necesario, un juicio político a ella, un juicio como cabeza de la Fiscalía General del Estado, atención, no digo como persona, sino por el poder que ella representa y ostenta, también un juicio político al Consejo Nacional Electoral, a los consejeros, no nos olvidemos lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral, porque eso es legítimo y eso está dentro de la Constitución. Ahora, que esta sea la prioridad, cuando tenemos todos estos frentes demostrándonos que somos un país que cada día se está hundiendo en sus mismos desafíos, no sé, no me parece, no creo que sea eficiente que eso sea la prioridad de un bloque o de esta asamblea. Parecería muchas veces y se defiende bien, sí, y se defiende con que le están persiguiendo, porque ahora cualquier crítica al poder es persecución. Y yo veo y digo, claro, ¿cómo puedes tú asegurarte una justicia cuando tienes la fiscal que tenemos? ¿Cómo tú puedes asegurarte la transparencia del ejercicio, de la investigación para buscar juicios justos, que todas las personas tienen el derecho de tenerlos cuando tienes la fiscal que tienes? ¿Cómo tú puedes transformar la fiscalía cuando tienes una cabeza liderada, la cabeza de la fiscalía liderada por una mujer que está siendo cuestionada por todos los frentes y que sin transparencia se aferra a ese cargo y empieza a repartir desde ese poder, digamos, hasta de forma violenta y hasta ridícula en las redes sociales, defendiéndose de esa persecución porque pobrecita ella? Entonces, yo creo que es necesario un juicio político a la fiscal general del Estado, como lo es al Consejo Nacional Electoral, como lo es a muchos otros entes políticos y públicos a los que se puede someter al juicio político en lo que conlleva la Asamblea Nacional. Pero al mismo tiempo creo que hay prioridades de legislar también leyes que necesita el país con urgencia. Ahora, tener leyes nunca nos ha asegurado que podamos garantizar derechos. Entonces, claro, yo creo que están las disputas políticas que son legítimas, porque eso es la política, hay que disputarlo, pero al mismo
mismo tiempo están hasta personificadas en la necesidad de vendetas políticas también, cuando tenemos un país que está hundiéndose, Nelson. Y bueno, así es la Asamblea, así es el Ejecutivo y así es la Fiscalía, y no debería ser así. Claro, y más que todo porque la política no termina de ser la misma de siempre. Por ejemplo, Noboa mencionó que iba a ser que su propuesta es un nuevo Ecuador, alguien distinto, que no va a perseguir, dijo que no va a perseguir a Lazo, no va a perseguir a nadie, excepto a Luisa, porque ya le mandó un pequeño impulso, una pequeña petición de una pericia para tener datos informáticos y unas declaraciones y luego pasar a una demanda. ¿Cómo ves este accionar de Noboa? Por un lado, salió a decir que no va a prestarse para el juicio de Diana, que me parece también preocupante porque el presidente debería en todo caso callarse porque es potestad de la Asamblea y la justicia tampoco puede ser intervenida. Entonces, Noboa salió a decir de una, a Diana no me la tocas. Sin embargo, luego salió diciendo, voy a iniciar un proceso a González. ¿Crees tú que esto está amarrado? Es decir, le doy mi apoyo, pero quiero que sigas con el tema de la persecución a los correístas. Uy, hay tantas lecturas, Nelson, y los intereses podridos, escondidos de la política ecuatoriana y de lo que se negocia debajo de la mesa, que ni tú ni yo y muchas personas jamás vamos a llegar a conocer, porque para conocerlos, entenderlos y comprenderlos tienes que ser parte de ese lodazal. Y la gente que está metida en ese lodazal, desde las asambleístas, digo lodazal a la política ecuatoriana, ¿no? A los bloques de las asambleas, las disputas políticas, los líderes de los partidos políticos y quienes van también a conformar el poder ejecutivo en el gobierno de Daniel Noboa, saben de ese lodazal y saben lo que se está ahí manejando. Cualquier otra cosa que tú, yo, cualquier otra persona podamos analizar son puras y meras especulaciones, porque no tenemos la información. Lo que yo veo aquí es esta jugarreta de desprestigio y de honras que son importantes. Hay que defender la honra, Nelson. Yo creo que nadie tiene el derecho a que le mancillen la honra y le inventen noticias falsas para poder tener réditos políticos, réditos económicos, financieros. Yo creo que todas las personas tienen el derecho y tenemos el derecho a defender nuestra honra, más aún cuando estás haciendo política y quieres plantearte como un nuevo presidente. Y en esos actos, en esos comportamientos vemos yo creo que la esencia, Nelson, de las personas. Una cosa es lo que tú puedes pensar, otra cosa es la que dices y otra cosa es la que haces. Y cuando no hay concordancia en esas tres cosas, pues nos damos cuenta y lo vemos y lo vemos. Entonces, yo también estaba pensando el otro día, ¿qué sacaba o cuál era el objetivo o cuál era la intención de Luisa González de mencionar lo que mencionó sobre Daniel Noboa? Porque ahí tiene que haber una intención política también y un discurso y una narrativa que Luisa González maneja desde su partido político con intereses de qué, para qué. Entonces, yo creo que tenemos que tener ya un poquito de madurez y muchísima responsabilidad, quienes hacemos opinión, quienes hacemos análisis, quienes comparten información, y las y los políticos sobre las narrativas que se utilizan y con intencionalidad, porque claro, es un juego de ajedrez la política, tú mueves esto para provocar esto, y si te resulta el juego, entonces puedes... Se nos fue el internet. Se nos acaba de ir el internet. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí fue. Que diga Luisa González o lo que diga Daniel Noboa, porque lo único que quieren y requieren es atención de salud en el IES, es que sus hijas o sus hijos puedan acceder a la universidad, estudiar en las universidades públicas, es tener trabajo y poder pagar tus cuentas y salir de las deudas, es poder salir a la calle, Nelson, sin el miedo a que te roben o te asesinen por robarte un celular. Eso es lo que les importa a la gente, pero a la final nos concentramos lo que dijo Luisa, lo que responde Daniel Noboa, y eso no le cambia la vida a la gente. Claro. Y Luisa González y Daniel Noboa lo saben. Claro, pero marca un poco también el tema de cómo se va a comportar, ¿no? Ojalá, claro, esperemos a ver si de pronto esto es superficial y de pronto sí pueden trabajar por el bienestar de las personas, que es la meta.
La razón por la que ellos están hablando y diciendo, están donde están. Luisa González está donde está para servir, o esa era su intención, servir a las mujeres del Ecuador o al país. Ahora ya tiene que buscar también su rol político dentro del movimiento de Revolución Ciudadana. Daniel Noboa va a ser el presidente del Ecuador y tiene que servir al pueblo ecuatoriano. No nos olvidemos que quienes mandamos es la gente que me escucha, eres tú, soy yo también, es la ciudadanía. Y a la final, quienes mandan lo que se dice y lo que se hace en el país terminan siendo estas personas que a veces, de verdad, Nelson, creo yo, poco les importa la realidad de la ciudadanía. Sí, de hecho decía yo incluso que si se llegara a lanzar el movimiento, creo que lo va a hacer en el 2025, posiblemente gane algún tipo de curul o de alguna dignidad. Sí, porque la gente se olvida, Le dijimos tanto que detrás de Noboa estaba Lazo, Moreno, y no le importó, y la gente igual le dio el voto y ganó. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre apoyarnos con tu tiempo, que es extremadamente corto y rápido, pero que es importante siempre tenerlo. Algo veía que te habían bloqueado de la página de las fuerzas... De las Fuerzas Armadas del Ecuador me bloquearon. ¿Por qué? Las Fuerzas Armadas... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Dijiste algo en contra de ellos? Alguna vez saqué algún trino cuestionando. Tú sabes que yo en mis redes cuestiono y me cuestionan también, es legítimo, siempre que sea dentro de los respetos a los groseros y a los patanes, ¿no? Pero algo cuestioné y me bloquearon. La cuenta oficial de las Fuerzas Armadas del Ecuador bloquean a una feminista activista como yo. ¿Qué te dice eso, Nelson? ¿Qué te dice? Que se ponen incómodos por el reclamo de la poca voluntad para, por ejemplo, hablar de temas como lo de María Belén Bernal y muchos otros casos. Así es, y lo mismo podría yo decir de la misma fiscal general del Estado, Diana Salazar, cobardemente o ruinmente, como parece su comportamiento, ha bloqueado masivamente a un montón de gente, entre esas yo incluida. Ella es una mujer que ostenta un cargo de la República del Ecuador y tiene la obligación de ser escrutada, criticada por la ciudadanía por ese ejercicio del poder que ostenta, no a ella como mujer y no tampoco como mujer racializada, a ella como autoridad, y que ella se dedique a bloquear a la ciudadanía de forma masiva, a mí me hace reírme, me hace pensar en lo burdo de su comportamiento, porque no tiene esa profesionalidad y quizás tampoco esa forma de mirar el poder que tiene, y alguien que le dirija y le diga: señora, usted es la fiscal, usted no es una ciudadana cualquiera, usted, sí, el Estado tiene que garantizar su seguridad y usted tiene que brindar transparencia a la ciudadanía, a quien usted se debe y quien le paga el sueldo a usted, señora. Pero eso no es el caso, decide bloquear la mitad de Twitter, o no sé yo, entre esas personas no nos enteramos lo que dice. Y es la fiscal general del Estado. Y tampoco, yo creo que es legítimo, Nelson, cuestionar siempre, atacar, agredir, no, cuestionar al rol, al poder y al ejercicio de ese poder siempre, porque ese es nuestro rol como ciudadanía, porque a la final se supone que están ahí para servirnos, se supone que tienen que hacer uso de ese poder para asegurar justicia en el caso de la fiscal, no para perseguir, no para bloquear en las redes sociales a las ciudadanas que le critican. Sí, obviamente, bloquear a gente grosera, gente que insulta, gente que amenaza, pero háganme el bendito favor, autoridades del país, la ciudadanía, ustedes se deben a la ciudadanía, no nosotros a ustedes, pero las cosas están al revés en el país, Nelson. Tamara, nos vemos, mi querida amiga, hasta la próxima semana para seguir hablando de más Abrazo fuerte. Chao. Abrazo fuerte, estoy pendiente de tu show para compartir, no puedo ir, pero estoy pendiente. En diciembre voy a cerrar una temporadita y el próximo año también vamos a hacer shows, así que totalmente invitadas. Chao. Abrazo fuerte, Nelson, chao. Muy bien, amigos, ahí estuvo Tamara en esta conversación de todos los jueves. Tuvimos un pequeño corte de internet, pero ya lo superamos, ¿no? Se superó. Así pasa cuando hay este tipo de cosas. Recuerden que el show estará, la venta ya está activada. No deje para el último. Sábado 2 de diciembre y domingo 3 de diciembre. Pilas, pillolincillos, compre, está el número.